Bueno, estamos en Patán. En Lalitipur. Lalitipur. Así es conocido Patán como los locales, porque Patán significa ciudad, pero Lalitipur significa ciudad de las artes o ciudad de la belleza, algo de eso significa, y por ese nombre es conocido localmente. Pero para todos es Patán. Esta es la segunda ciudad más importante del Valle de Katmandú, después de Katmandú. Y en verdad, antiguamente esto era un reino independiente, como ya les contamos en el primer video, que si no lo vieron, vayan a verlo. Patán es una de las 3 ciudades que conforman Katmandú hoy en día, pero que alguna vez fueron independientes. Es una de las ciudades más antiguas de todo el país. Y más bonita. Por lo que ahora venimos viendo, es muy bonita. Y sus habitantes originales se llaman Newars. La población Newar, que su idioma oficial es el Newari, ellos se consideran que son descendientes de los primeros habitantes de Nepal. Aquellos primeros habitantes tibeto-birmanos hace como más de 2000 años, bueno, ellos se consideran descendientes de esa civilización. Entonces son los Newari. Y Patán conserva un gran patrimonio histórico, de la mayor cantidad de patrimonio Newar, de construcción Newar, está acá en Patán y está muy bien conservada, salvo después del terremoto de 2015, que muchas de las cosas se destruyeron lamentablemente, pero otras todavía siguen muy bien conservadas y dicen que acá está lo más lindo. O sea que la Durbar Square de acá de Patán es más linda incluso que la de Katmandú. Otra cosa, hablando de lo que decía Julieta, ¿no? Que el terremoto fue en 2015, estamos en el 2024 y todavía hay muchas cosas que están en reparación. Sí. Ahora cuando veníamos en la moto para acá, pasamos por un bache en la calle y el conductor de la moto me dice, ¿viste este pozo que pasamos? Hace 2 años que están por arreglarlo. No te preocupes que en Uruguay a veces pasa lo mismo, le digo. Pero ahí te das cuenta de que como estos países Cuesta puede mucho. estar 20 años para hacerte una pared. Sí, cuesta mucho la reconstrucción. Y también son, no son países del primer mundo, ni ricos, ni tienen dinero, nada. No, aparte el terremoto fue muy devastador, destruyó muchísimo y todavía, ya lo ven, 2024 y siguen intentando remontar después de ese suceso. Y encontramos el templo de la Kumari, que está a 2 cuadras más o menos, 3, del predio de Durbar Square. De Durbar Square. Y la acabamos de ver, no me van a creer, pero la acabo de ver como 4 veces seguida que salió a la ventana. Así que este es mi año de la buena suerte. Ya la vi en Katmandú y la vi acá. Estábamos sentados, no hay nadie. No hay nadie. Y la vimos salir por la ventana como 4 veces. Sí, es que acá creo que es diferente, como que el proceso es más descontracturado. Incluso esta Kumari se puede entrar a verla. Hay un timbre que vos tocas, ellos te abren y vos podés pasar a verla y hacerle una ofrenda, o sea, darle dinero. Una donación que nos decía un hombre que 50 rupias, 100 rupias, 150 rupias está bien, que es $1. Sí, $1 más o menos está bien. Está bien. Pero nosotros estamos como que no sabemos. No, creo que no. No sé, es una situación rara porque aparte no pensamos que nos íbamos a encontrar con esto, sino que creíamos que iba a ser eso turístico lleno de gente como de la Kumari de Katmandú, pero acá no, acá entramos, no hay gente, solo locales y ella se asoma, está jugando ahí todo el tiempo, entonces se asoma muchas veces por la ventana y la podemos ver. Esta es su casa, miren, y allí está la puertita donde se toca el timbre y por esa ventana se asoma. Pero también se asomó su padre, así que no quiero enfocar para allá porque siento que me pueden llegar a decir algo, pero porque se asoma por esa ventana y constantemente, y donde me vean filmando seguramente me pidan dinero. Bueno, es muy raro, decidimos no entrar, Sí. no sé, es muy raro, pero sí pudimos ver, porque la puerta estaba abierta, ahora la cerraron, y se veía una casa súper humilde, o sea, no es ningún palacio de la Kumari. No, es una casa bien humilde. Sí, muy humilde, y ahí vive, se ve, pero se la escuchaba
que hablaba, se ve, no deja de ser una niña, ¿verdad? Aunque sea una diosa, no deja de ser niña. Es una niña y juega y se sentía que se reía. Sí, y que se asomaba todo el tiempo a la ventana a mirar. Pero igual está bueno. Se asomó cuando sintió nuestra voz que estábamos hablando abajo de la ventana y hizo así. Sí. Y después se volvió a asomar como 3 veces más y después pillaba por atrás de la cortina que la veíamos. Pero después se asomó el padre. Después asomó el padre y se ve que la sacó. No dijo nada, pero sí se asomó. Y fue raro por eso. Pero está bueno porque si la quieren ver personalmente, este es un buen lugar, pueden entrar. Ya les digo, hay un cartel que dice que hay que tocar timbre, entonces ahí te dejan entrar y obviamente tenés que hacer como, o sea, una reverencia, creo, que no sé cómo actuar frente de ella, por es eso que tampoco... te explican mismo el padre ahí, cuando entras te explican cómo es. Te Lo que no vas a poder tocarla, eso sí. No, y bueno, y hacerle una donación. Creo que ella te da como una bendición y ahí le haces una donación. Pero nada, decidimos no hacerlo porque no estábamos preparados para esto y porque no sabemos cómo actuar. Y no nos gusta mucho la situación, no sé, tratamos de no opinar mucho y tratamos de no contribuir con esto. Claro, o sea, nosotros lo vemos desde afuera, es una cultura fascinante, a mí me parece algo fascinante, pero no sé, para nuestra cultura es muy chocante. Es chocante, es raro, no sabes cómo comportarte, no sabes qué pensar, entonces quizás uno dice, ah, no, pero ya estás ahí, entrá, aprovechá, pero es rara la situación, entonces creo que decidimos no entrar. Ya la vimos por la ventana, Sí. ya nos dio buena suerte, nos dio bendiciones. Ya ahora estoy esperando que me caiga un faco así de dólares Ahí está, no. y oro. Pero si ustedes quieren entrar, ya saben, Patán es un buen lugar para hacerlo. Sí, sí, porque podés conocerlo. Igual en el Square de Katmandú, En el Durbar Square. en el Durbar Square de Katmandú también se ve. Sí, ahí la van a ver. Sí, ahí la ves. No podés entrar ahí, pero la podés ver. Ah, vamos a mostrarle cómo nos estamos moviendo acá. Una aplicación local es esta. eDrive. InDrive. InDrive es una aplicación de taxis locales y nosotros lo que hacemos es pedir, Calificando a mi chofer anterior, espectacular. Nosotros lo que hacemos es pedir 2 motos porque suele ser más barato que pedir un auto. Podés pedir, ven acá, moto o auto. Entonces, Martín tiene la aplicación descargada en celular, yo en el mío, y cada uno pedimos una moto que nos sale la mitad que un solo viaje en auto. Entonces, es un buen dato si quieren moverse por acá por Katmandú. En verdad, nosotros lo usamos para distancias largas. Si son 2-3 kilómetros, lo caminamos, porque estamos acostumbrados y porque así ahorramos. Pero si es más, preferimos usar las motos y el mejor precio que conseguimos es por la aplicación local, porque si ellos te ofrecen, te va a salir más caro. Es muy barato, te vale 70 centavos de dólar. Creo que lo más caro que pagamos fue $1. Sí, esperen, paréntesis, porque les voy a mostrar esta. Bueno, no se ve un corcho por el sol, pero queriendo tapar el sol. Bueno, ahora, cruzando si la puedo calle. cruzar, acá. Miren qué belleza. Esto ni siquiera forma parte de Durbar Square. Esto está en el medio de la ciudad acá, miren lo que es. Una hermosura. Es un espectáculo. Miren esto, lo que es la construcción Neguar es fascinante. Igual esta construcción me parece que es de piedra, ¿no? Es de piedra, sí. La construcción Neguar se caracteriza mayormente por ser de ladrillo y madera, pero hay muchas construcciones de piedra porque son más influencias de India, digamos. Y eso es bueno porque las construcciones de piedras aguantaron más el terremoto, entonces lo que más se ha destruido ha sido patrimonio construido En ladrillo, sí. en ladrillo. Lo que vos ves todo en ladrillo están como todas las paredes torcidas, dobladas, rotas. Todo lo que está en piedra es lo que está mejor conservado. Sí, ya tenemos el ticket de entrada a Durbar Square, porque la casa de la Kumari está como a 2 cuadras de Durbar Square y decidimos venir primero acá. O sea, fuimos primero a la plaza, compramos la entrada y nos vinimos hasta acá, pero ahora estamos volviendo para recorrerla porque aún no vimos nada, aunque tenemos la entradita que sale 1000 rupias por persona. $7, Nos más o menos. zafamos de los precios de las entradas acá. Miren, por acá ya vamos viendo. ¿Ven allá? Ese templo, digamos, que está todo en reconstrucción. Eso, igual que allá, está todo así porque es
lo que fue destruido con el terremoto. Lamentablemente, imagínense esto lo que sería antes del terremoto. Pero miren lo que es esto. Es hermoso. Yo creo que es de lo más lindo que hemos visto hasta ahora, las construcciones estas, de acá de Patán. ¿Querés un milk tea? Ah, bueno. Siempre quiero un milk tea. Two milk tea? El té con leche es súper famoso acá y es lo más grande que existe en el planeta Tierra. Acá se toma todo el tiempo, en todos lados, y es ultra barato, sale $0.20. Nada. Bueno, aquí el milk tea, pero es una decepción porque es de máquina. No, nada que ver. Estamos acostumbrados al milk tea que nos hace nuestro amigo del restaurante. Esta noche se los vamos a mostrar. Le vamos a hacer un videito mostrándole a nuestro amigo. Comimos todos los días ahí. Ya nos pidió el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, todo. Vamos siempre porque nos encanta, es muy local, muy barato. Y imagínense si nos gusta que está a 1 kilómetro del hotel y vamos todos los días. Igual, no importa. Caminando. Vamos caminando todos los días a comer a lo de nuestro amigo. Y este milk tea tiene gusto a especias, obviamente. Y nuestro amigo lo tiene más barato. No es lo mismo. Y lo hace caserito ahí, te lo hace en el momento. Espectacular. Espectacular. Estos de máquina tienen un gusto a leche en A polvo máquina. y a té de mentira. Miren acá lo que es la plaza principal, todos los templos que hay. Ese templo que ven ahí, no lo puedo señalar porque tengo el té en la mano. A ver si puedo, acá. Este que ven ahí es el templo de Krishna y solo está permitida la entrada a los hinduistas. Así que nosotros no podemos entrar. Solo lo podemos mirar desde afuera, pero es alucinante, tiene como unas cúpulas doradas divinas. Y las palomas que nunca faltan, ¿verdad? Porque acá está lleno de palomas. Ok, no había visto nunca a un señor así afeitándose en la calle. Acá no pasa nada. En seco, nomás, negro, ¿te va a quedar la carita toda llena de roncha? Ay, para tirarle el alcohol ahí, pa. Ves acá una persona afeitándose y acá un templo hermoso, divino. ¡Qué bonito! Acá tenemos una de las entradas, por allá adelante hay una valla, entras y en este lugar gigantesco es donde se compran las entradas. Aquí adentro te venden tu entrada y te dan el cartelito para que te lo cuelgues y hay muchos guardias de seguridad controlando. Ahora mismo justo no hay ninguno, bueno, allá hay una señora con un traje, no sé si se logra ver, pero están controlando, entonces más si sos turista te va a reclamar la entrada. Sí, la señora que está ahí en la puerta, esa señora que está ahí caminando, Allá, la de chaleco verde. la del chaleco verde, nos paró y acá, como no entendíamos lo que hablábamos ni uno ni el otro, nos trató súper bien y se reía y llamó a otro muchacho que sabía hablar en español. Re bien la gente de Nepal, la verdad. Sí, divina. Divino. Lo que pasa es que nosotros, ya saben, hablamos muy poquito inglés, cada vez más y cada vez mejor. Cada vez entendemos más también, pero hablamos muy poquito. Entonces, claro, ellos, su inglés, lo pronuncian como el tuje. Entonces nos cuesta muchísimo más entenderlo, ya que apenas entendemos y encima lo hablan muy mal, nos cuesta muchísimo comunicarnos. Pero hay muchísima gente, como le decimos, que habla en español, incluso nos detectan a la legua que hablamos español. Pero no saben toda la gente que hay hablando español. ¿Guías? Increíble. La mayoría de todos los guías hablan español. Sí, ya nos pararon, desde que estamos acá, nos pararon 3 guías, porque nos reconocen que hablamos español y se nos acercan enseguida. Ya 3, y estamos hace un ratito. Bueno, nos paró un señor vendiendo el famoso ungüento de tigre. Bálsamo de tigre. El bálsamo de tigre. Y nos dice, un duro, un duro. Digo, no, yo quiero bálsamo de león. Y se ríe. Bálsamo de tigre, decía, un duro. Porque aparte todos asumen que si hablamos español somos de España, ¿no? Sí, sí. Después le decimos Uruguay y el que conoce dice, ah, Uruguay, sí, hablan español. Pero la mayoría asume que somos de España. Sí. Y acá se compra la entrada. Ahí. Acá hay un museo y la entrada te permite el acceso a este museo que está mismo atrás de donde se compra la entrada. Y acá en este museo hay muchos elementos hinduistas, budistas, porque Nepal es eso. Originalmente es una mezcla, una fusión de ambos.
Tengan en cuenta que el Valle de Katmandú era una ruta importantísima de comercio entre Tíbet e India. Entonces, esos son sus orígenes, ¿no? La mezcla de budismo de Tíbet, de hinduismo de India. Entonces, son dos grandes religiones que predominan en el país y son las dos igual de importantes, aunque se practique más el hinduismo, son los dos pilares fundamentales del país. Sí, y es como que conviven en una armonía espectacular. Hay un templo budista, un hinduista al lado y armonía total. No hay discordia, Claro. Está muy bueno porque es respeto para todos. Cada uno practica lo que quiere y se respeta. Sí. Y la gente acá incluso es fabulosa. Creo que ya lo dijimos muchas veces, pero cuando pasan estas cosas hay que decirlo porque uno a veces tiene una visión de un lugar o una idea por algo que vio, por algo que leyó y se queda con una imagen de esto es feo, esto es sucio, acá hay mugre, acá hay pobreza. Y esto es mucho más que eso. Tiene un patrimonio histórico tan importante, un patrimonio cultural tan interesante, tan valioso, una gente divina, unos lugares increíbles, que no es solo mugre y pobreza como te lo pintan en todos lados. Es mucho más que eso y está bueno que la gente lo vea y lo entienda. Es que la mugre y la pobreza hay, pero después, cuando empezás a ver estas cosas, es como que desaparece. Es como que ya lo dejás de ver. Sí. Bueno, a no ser como seas como persona, ¿no? Pero a nosotros nos empezó a gustar y como que no nos interesa. Nada, es parte del país. Que vas a estar criticando o diciendo, ay, mira la pobreza que hay, mira la mugre. Bueno, hace algo para ayudar entonces si te estás quejando tanto. Igual, una cosa que al menos a mí me está pasando es que quizás en algún otro momento yo veía un video y decía, wow, qué impactante. Y estando acá, no se siente así, se siente normal. Sí, un poco más caótico, sí, pero no tan exagerado como lo pintan o como uno cree que es. Tallados a mí me encantan, de verdad. Ver cómo en esta parte del mundo, porque esto es antiguo, pero actualmente todo se hace artesanal. Muchas cosas siguen siendo artesanales y eso es algo que al menos en Uruguay se ha perdido. Wow, miren esto. Esto es un trono alucinante. Es alucinante, yo estoy demasiado sorprendida con la arquitectura de acá, es increíblemente preciosa y tiene un estado de conservación muy bueno, más allá de que algunas cosas no están tan bien, otras están hermosas. Creo que son estas puertas, ¿no? No creo que sean de oro. No, bronce, esto es bronce. ¿Sí? Para mí Tiene un color medio raro para ser bronce igual. Sí, bueno, sí, porque no está como verdoso. Que el bronce, viste, que con el paso de los años se pone verdoso. Sí, bueno, y esto está más marrón. Allá está más verdoso, sí, arriba. ¿Viste? Ah, ya está verdoso. Sí. Yo para mí esto es de bronce. Miren por acá. Tenemos como una plaza y en el medio tiene un estanque. Que en el medio del estanque hay una llama con una flor de loto. El origen de Katmandú, que se decía que el valle estaba inundado, que era un lago, y en el medio había esto mismo. Entonces puede ser que esto sea una representación de eso. Miren esta calle lo que es. Hermosa. Está hermoso, Patán, nos están cantando. Bueno, acá estamos en una calle que se ve que la están arreglando porque miren lo que es. Igual pasan motos, bicis, todo. Acá no importa. Todo. Monos. Monos. El cablerío que hay acá, por favor. Pero
Es impresionante, hay muchísima construcción antigua y bueno, justamente por eso Patán es considerado como un tesoro arquitectónico súper importante de acá de Nepal, y es que hay muchísimo patrimonio original de la época. Y también acá en el Valle de Katmandú es donde se concentra la mayor cantidad de patrimonios de la humanidad declarado por la UNESCO. Lo que se siente un montón, al menos yo que soy alérgica, no sé vos, pero es el polvo. Polvo tremendo, sí. Mucho. Los vehículos levantan muchísima tierra y es como demasiado. Sí, es raro porque las calles acá son de hormigón, pero hay momentos que está rota y levantan toda la tierra y te metes por un costado y hay una calle de ladrillo. Sí, es muy raro. Llegás al hotel de noche y te vas a sonar los mocos y a mí el papel me sale negro a veces. Sí. No siempre, pero a veces. Hay muchísima tierra en el ambiente. Y mira, a veces tiran agua, que yo creo que este agua es para que no levante la tierra, ¿no? Sí, para eso. Para los locales. Porque Hola. Los almacenes tienen muchas veces vitrinas y adentro tienen las galletitas y todo, tienen todo como dentro de vitrinas por el polvo. sí, y las que no tienen vitrina, está todo lleno de polvo. Lleno de polvo. Ven, aquí un ejemplo. Acabamos de pasar unas calles terroríficas y ahora estas calles están impecables. Y por acá llegamos a otro lago, otro estanque. Eso que está ahí en el medio es un templo a Krishna. Y por ahí tenemos una estupa budista. Qué raro. O sea, hinduismo, budismo. Hinduismo, budismo. Esto es Nepal. Por aquí encontramos de nuevo esta preparación que hacen, que le ponen el arroz inflado y por ahí diferentes cositas. Y ahora, Va a estar picante este. ¿te puso picante? Sí. No mal que le dijiste que Mira, no. bueno, habla. Claro, sí, no nos entendemos. No. Y ahí saca la mezcla. ¿Sabes por qué a Martín le encantó eso? A mí no me gustó mucho. ¿No? Y te dan las tarjetitas para que lo comas. Otra vez, Otra vez mi picantito. otra vez. Mirá. Manicito. Garbanzo. 50 rupias. Son... Nada, menos de medio dólar. No, nada. Son 30 centavos de dólar. Más o menos. Miren cómo está. Verdurita. Fideíto. El otro día me cobraron 100 por uno de estos. Hoy me cobraron 50. A ver, déjame comer un poquito. Tiene papa, ¿viste? Eso que era papa. Me matan estas tarjetitas que te dan para usar como cuchara. Tiene papa, arveja, cebolla, maní, garbanzo. Tienen como esta especie de cereal. Después tiene los fideos instantáneos crudos y el arroz inflado. Y picante. No saben cómo pica. Es picante, pero está bueno. Si no está bueno, no se nota. Está buenísimo. Esto no sé qué es, pero... Garbanzo, ¿eh? Está buenísimo. Sí, qué bonitas. Miren ahí los vestidos de las chicas. Esta parte está como re linda, ¿no? Colores, las casitas. Está súper bonita. La arquitectura acá es preciosa. No vi algo así, como un sector así, en donde estamos, ahí en Katmandú. No lo vi. Y miren, para que no se queden con la imagen solo de lo feo y la tierra, hay shopping, hay gente que tiene dinero, hay todo. Pero ya nos estamos yendo porque preguntamos por un rol de canela y nos querían cobrar 450 rupias. En la calle lo compramos 60. Sí, obviamente los precios son mucho más caros. Pero les mostramos para que vean que obviamente uno lo que viene a buscar a estos lugares es ese caos, esos templos, y es lo que viene a ver y lo que muestra. Pero no es lo único que hay. Lo que no hay es McDonald's ni Burger King. No. Vimos un par en Google Maps, pero aparecen cerrados permanentemente, así que se ve que en algún momento hubo y ya no.
La gente no come ahí, la gente come en la calle, baratísimo comer en la calle. Bueno, no, pero acá el shopping igual está lleno de gente, aunque se nota que es para gente con un nivel adquisitivo un poquito más alto que la mayoría de la población. Y también tenemos toda esta parte que es de ciudad a ciudad, porque los lugares que nosotros les hemos mostrado han sido o templos o la parte de los cascos antiguos, digamos, las ciudades viejas. Pero, bueno, acá es todo viejo, pero también fuera de esa parte antigua, digamos, está la ciudad y la vida normal de la gente. Sí, tampoco es una ciudad súper moderna, No, pero es más ciudad. claro. O sea que no todo es callecitas de tierra y calles finitas como las ven, sino que es una ciudad normal como cualquier otra, solo que con muchísimo polvo. Porque aparte vamos caminando y nomás el celular ya se me llena de polvo. Y asimismo la ropa, que también se te llena toda de polvo. Nosotros ahora tenemos aire acondicionado, así que lavamos la ropa y se seca. Pero si no, el precio de la lavandería estuvimos viendo que cuesta un kilo, menos de $1. No, 20 centavos de dólar, amor. ¿Sí? Sí, 30 rupias, un kilo. Es muy barato, así que no hay problema para lavar la ropa acá. Sí, nosotros nunca lavamos ropa igual en lavadero, es muy raro. Creo que un par de veces llevamos en Vietnam. Pero si no, siempre estamos lavando a mano todo. Las camperas, los zapatos, las mochilas, todo. La vida del mochilero. La vida del mochilero. Que todos los días nos ponemos lo mismo. Pero la ropa está limpia, ¿eh? La ropa está hecha para usarse, Eso gente. es cierto. O sea, no podemos comprar la ropa y archivarla en el ropero 5 años. Se usa hasta que se desgasta y luego se compra otra. Y acá, tip importante, la ropa se lava, así que no hace falta tener 5 millones de cosas. La lavas y listo. Entonces, esa es nuestra vida ahora. Sí, siempre con lo mismo, pero limpio. Pero limpio, siempre Pero limpio. Bueno, acá estamos en el barcito de nuestros amigos. Ya somos amigos porque venimos todos los días acá. Es un bar muy local y está riquísima la comida, es súper barata. Miren, les voy a mostrar lo que es una carta de un restaurante local, o sea, precios económicos. Por acá tenemos diferentes cositas. El té con leche, que es lo que siempre nos compramos, delicioso. Y después, bueno, muchas cosas, pero miren los precios. La cotización al día de que grabamos el video es $1, 132 rupias. Así que miren los precios, 100 rupias, 120, 130, 150, 170, o sea, casi todo cuesta menos de $1 y algunas cositas un poco más, que son las que tienen un poco más de producción, digamos. Pero es súper económico. Sin embargo, si se van a un restaurante turístico, les van a cobrar 2 veces más o hasta 3 veces más, hemos visto. Bueno, el fried rice acá, 100. Sí, 100 un fried rice. Vegetariano, buen plato. Y el primer día que llegamos, como llegamos tarde, lo pagamos 250. Una locura. Y acá sale 100. Lo primero que pedimos es el tecito, que Martín ya se lo tomó. Es el té con leche y especias, delicioso. Y un roti. Un roti es básicamente este pan, que lo hacen Ahí como en una plancha. Entonces, esto, no me pregunten cómo se come, esto se come así. Viene con una salsita, con muchas cositas, tiene como lentejas o garbanzos, papa y picantito obviamente, pero el sabor de esto no se los puedo explicar, es delicioso. Entonces, se moja y se come. Se moja y para adentro. Para adentro. No sabe lo que es esto. Una delicia. Y acá el momito. Thank you. Thank you. Ese es mío, Julieta. Ese es de búfalo. Este es de búfalo y este es vegetariano. Ese es vegetariano. Vamos vegetariano. Esto no les puedo explicar. Con su salsita de mostaza creo que es. Y la roja ya sabemos que es fuego. Sí, esto es incomible, salvo que ames el picante. Bueno, esto es un deleite. Y esto también. Y estas son de búfalo, son rellenas de búfalo. Esperen Y a que partir de me- una, Julieta, así lo mostramos. Esto también. Es una guiosa rellena de verduras. Mojamos en la salsita. Deliciosa. Y Ahora dentrito. Miren el relleno, qué rico.
Todo de verduritas. Es espectacular, no tienen una idea el sabor que tiene esto. Te dan ganas de comerte 10 platos. Aparte, este plato solo sale menos de $1 y llena un montón. Sí, son 10 momos y sale 80 centavos de dólar más o menos, un poquito menos. Sí. Yo acá, lo que me estoy gozando con la comida acá, te juro que no tiene nombre. No se dan una idea. Toda esta comida, el roti, el momo de Julieta, mi momo y los 2 té con leche nos salen $2.50 más o menos, un poquito menos. Y lo que me encanta de este lugar era lo que yo tanto quería, es un lugarcito local, con comida local deliciosa, barata y una tele con Bollywood en la tele, música típica que me encanta. Estos son los rellenitos de búfalo. Miren lo que es esto. Carnecita de búfalo. Es igual a la carne de vaca. Tiene sus especias, cebollita. No saben qué rico que es. Esta salsita como de mostaza. Es de mostaza, ¿no? Creo que sí. De mostaza y condimentos y especias. Está Buenísima. También el momo se sirve frito, esa es otra opción que nosotros la hemos pedido, pero a mí personalmente me gusta más el hervido. Y hay otras preparaciones que es dentro de una salsa, que también está buenísima, pero bueno, esta es nuestra favorita, así que es la que pedimos, junto con el roti para compartir y el tecito. Es la comida nepalí, es lo más. Esto es solo un poquito, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas más por probar. Ya les iremos mostrando a medida que vayan pasando los videos, así que por eso es que no se los pueden perder. morimos acá.